Muy buenos días, amigos televidentes. Qué bien que están aquí, como siempre, los técnicos de este canal que hacen posible este programa y la conexión con todos ustedes. Hoy tenemos un programa que vamos a llamarle especial porque siempre hacemos un comentario y hoy por razones especiales no lo vamos a hacer, sino que vamos a ir directamente contra nuestro invitado de hoy, que es el Teniente General en retiro, Miguel Soto Jiménez. Hay dos cosas que voy a iniciar. Buenos días, general. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Si te faltó decirte en la presentación, y amigo tuyo hace mucho tiempo. Sí, exactamente, amigo, hace mucho tiempo. De los tiempos proscritos, ¿verdad? Sí, verdad, para que lo sepa. Así es. Recuerdo, lo voy a hacer un día. Me invita, la primera vez que yo lo conocí a usted, me invita al ministerio, a la secretaría, a la puesta en circulación de un libro, y dije yo, ¿y cómo yo voy a ir por primera vez al ministerio? No, yo no voy, yo tenía el temor de ir al ministerio, estoy hablando de los tiempos. Claro. Entonces dije, no, mira, y entonces fui, y ahí fue, y digo, bueno, y allí entonces encontré una serie de colegas míos que me sentí muy satisfecho. Claro, así es. Bien, hablar con el general, el teniente general, que vamos a aclarar rápidamente. General, ¿usted fue ministro o secretario? No, yo fui secretario de la Fuerza Armada. Lo que tú sabes que había un sesgo, porque en todas partes era ministro. Y había mucha gente que, siendo el título oficial secretario de las Fuerzas Armadas, me llamaban ministro de la Fuerza Armada. Es más, lo usaban como un nombre. Porque la pregunta viene, es un poco capciosa, pero sí, en realidad este tema viola la Constitución Dominicana. Sí, porque en la Constitución Dominicana encontramos que para ser ministro en el país se necesita ser dominicano, 35 años de edad, sí, etcétera, etcétera, sí, todo, sí, y tener sus derechos constitucionales, claro, y políticos totalmente, sí, habilitados. Sí. Y el hecho de que la Guardia, las Fuerzas Armadas no pueda votar en este país, le quita entonces el derecho a ser, sí, ministro de Defensa. Bueno, mira, la contradicción, como tú señalas, bueno, pero tiene antecedentes históricos. Sí, recuérdate que claro, siendo presidente de la República, el doctor Salvador Jorge Blanco, hubo una dificultad con el secretario de la Fuerza Armada de la época, que sí, fue prácticamente, por esas razones que tú dices, excluido de un consejo de gobierno. No sé si tú lo recuerdas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Desde ahí traigo yo esa. Y siempre trato de decir, ¿por qué no modificar? Pues yo soy un permanente necio con la Constitución Dominicana, hay que, sí, modificarla. Sí. Bueno, yo lo que pienso es no modificarla como tal, porque recuerda que lo que se llama la Cuarta República está llena de reformas constitucionales y no han posibilitado el acceso a la Quinta República, que no tiene que ver nada con el movimiento político y nada. El movimiento político, Quinta República, sí, pero es parte de una visión. De una visión. Y en ese caso, yo pienso que lo que es atinente, cuando las circunstancias lo permitan, es, en vez de una reforma constitucional, hay que hacer de nuevo una constituyente. La última constituyente fue la del 66, en un momento climático, diría así, de la vida política del país después de la guerra de abril, y que tenía ese paso que podía verse como un paso de avance, tenía un objetivo interesante, que era sustituir la Constitución que había provocado la guerra de abril. Un acontecimiento que no está históricamente bien dilucidado. Ni documentado también. Así es. Y que es interesante porque la Constitución, la llamada Constitución de Bosch del 63, es una constitución, producto de una constituyente también, la más progresista y así democrática del país, si tomamos en cuenta su antecedente fundamental, que también fue un gran cambio, pero trajo grandes dificultades políticas, claro, y luchas, que fue la Constitución del 1858, la llamada Constitución de Moca. Correcto. Sí. Que yo creo que es su antecedente
histórico más importante. Me estoy refiriendo al 63. Bueno, pero ese era el objetivo de la constituyente, del 60, la que hizo el doctor Balaguer. El objetivo era sepultar esa constitución con argumentos fundamentalmente políticos dentro de lo que fue la Guerra Fría, el gran problema de la Guerra Fría. Y entonces también, por otro lado, acentuar las tendencias conservadoras del momento. Así es. Sí. Yo no tengo, por ejemplo, yo soy muy atrevido en todo este tipo de cosas, en el sentido de la historia, muy celoso también, porque la historia no se puede cambiar. Yo tuve un problema, y lo refiero muchas veces, yo tuve en un posgrado en México de historia y no me graduaron. ¿Por qué? Porque en la culminación del evento yo cuestioné que Benito Juárez estaba junto al lado de Porfirio Díaz. Sí, claro. Los mexicanos me castigaron. Sí. Sin uno, sin otro, no hay historia. Sí. Máximo Gómez y Sanguilí en Cuba, yo puedo escribir la historia de Cuba sin mencionar tu nombre, más tú no lo puedes hacer. Claro. Entonces, sí. Hay una cosa general, rápidamente, pues yo sé que usted su tiempo es limitado. Sin el movimiento de abril, llámenlo como lo llamen, sin el movimiento de abril, no hubiesen sido presidentes del país ni Balaguer, Poz, ni ninguno de los que están incluyendo el presidente de hoy. No, sí, estamos de acuerdo. Además, que ese es un evento, se ha escrito mucho sobre la Guerra de Abril. Pero hay muchos escribidores. Sí, pero hay un problema. El problema es que, como tú dices, eso fue un antes y un después. La Guerra de Abril marca un antes y un después en la historia dominicana. Pero hay que también mencionar otra cosa. Si tú estudias la historia de América Latina y tú has hecho referencia a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, tratando de manejar con cierto cuidado lo que podía ser derecho comparado, pero el ejercicio comparado, tú vas a ver que Porfirio Díaz, que es parte, como tú dices, de la historia de México, ¿verdad? Es el Trujillo mexicano. Así es. En muchas características. No quizás en la represión, que también hay que mencionarlo, pero también es un dictador, Porfirio Díaz, neodesarrollista. De eso mismo, donde las grandes obras públicas se deben a ese periodo, como consecuencia también de la consabida que pasa en los regímenes autocráticos, aunque sea aberrante, de la continuidad del Estado. Entonces, hay diferencias importantes, mi querido amigo, porque recuérdate que Porfirio Díaz murió en su cama. Naturalmente, murió en su cama fuera del país. Fuera del país. Sí. Eso me recuerda el poeta marxista Vallejo, que decía: me moriré en París con aguacero, en un día del que tengo ya el recuerdo. Bueno, pero lo importante es que son figuras, como se produce mucho en América Latina, con sus diferencias importantes, que son citables, no para explicarlo a ellos, sino también para explicarlo a nosotros. Para nosotros mismos, para ver y poder, es igual, el tema Santana es un tema aquí que hay que estudiarlo mucho, el tema Trujillo también. Yo, por ejemplo, que soy un promotor del Museo de Trujillo en la República Dominicana, me encuentro con una serie de bombardeos, tiroteos, porque hay gente que no quiere. Mira, yo creo que la conversación que tuvimos antes del programa, muy breve, hay que mencionarla, porque yo pienso que yo podría decirte simplemente, todo eso que ha pasado es parte de lo que se llama la carga de resentimiento histórica, ¿verdad? Sí, pero también el guilty complex, como dice el americano. Hay un problema permanente en esa carga, que es la politización del tema histórico. Cuando hablo de politización, es imposible que no haya politización. Es más, es antihistórico que no la haya. Pero también partidario. El problema partidario. El partidarismo. Sí, el partidarismo. Y es
rigurosamente histórico, que por mucho tiempo, de acuerdo a la vigencia de esos movimientos políticos, de esos gobiernos políticos y de la lucha política, iba en contra de la objetividad de la historia, porque, como dice el pueblo, clavaban documentos que favorecían uno a otro, y los robaban también los documentos. No, oye la palabra que te dije, lo clavaban, ¿verdad? Sí. Bueno, pero yo creo que hay que mencionar, porque hay que darle su mérito. Hay muchos analistas que hablan de los historiadores burgueses. Sí. Bueno, y el problema estaba básicamente en los historiadores burgueses, aunque después también la lucha contra la llamada subversión comunista internacional jugó su parte en sentido objetivo, pero en base al materialismo histórico. Y entonces, lo que hay que señalar es, y te decía que hay que darle honor a quien honor merece, ese litigio permanente que trascendió muchas veces a la prensa nacional por largos periodos. Yo recuerdo hay una discusión viejísima del tema Santana, que fue el tema número uno, y hasta editoriales de aquello en torno al ditorno, esa lucha entre santanistas entre santanistas y baecistas. Que era lo mismo que hablar de conservadores y liberales en su momento, aunque ese término ya en nuestra es difícil de manejar. Pero yo pienso que hay que tomar muy en cuenta ese asunto por la sencilla razón de que es parte de la conformación histórica. Yo te decía que hay que darle honor a quien honor merece. Yo creo que un texto importante, yo no estoy hablando de definitorio, pero con un impacto tremendo, fue el Manual de Historia de Fran Moya Pons. Sí. Que es un intento muy profesional de poner las cosas en su sitio sin tomar partido efectivamente. Partido que no sea, déjame decirte, eso hay que mencionarlo también, que no sea básicamente el que responda a los intereses nacionales. Y te digo de los intereses nacionales porque te voy a decir una cosa, uno de los atributos del Estado en todas partes es que los grupos humanos tengan una historia en común. Eso es lo importante. Y para que eso juegue su papel referencial, necesariamente, entonces tiene que ser científica y objetiva, y yo me diría más aún, documental, sin desechar el impacto que tiene en nuestra historia, la famosa tradición oral. Eso es un asunto sumamente importante y ojalá que podamos en cualquier momento revivir y organizar algo como eso. Los foros. Claro. No, y los foros, los seminarios, todo tiene que ver, porque mira, se habla mucho, y lo habla la gente de a pie, y todo el mundo habla, de que tenemos un grave problema con el asunto de los textos escolares de historia. Ahí vamos a dejar los textos escolares de historia, que nos interesa mucho. Vamos a una pequeña pausa. Retornamos con el teniente general en retiro. Hay que decir en retiro. Claro. En retiro. José Miguel Soto Jiménez. Así que espérese ahí, no se vaya. Señor director. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente, y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan,
aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores, conversando con el general Soto Jiménez, hemos hecho un picadillo interesante sobre algunos temas para próximos encuentros, ¿verdad? Porque en realidad es poco todo lo que se puede dilucidar con un hombre que, a propósito de todo, busquen este libro, mírenlo aquí. Es un libro sumamente interesante para todos los que de una u otra forma tienen interés por la historia dominicana. Así que machete, carajo, machete, yo le pongo el otro machete que anda por ahí, es una estampa histórica que en este país hace falta que la estudiemos. General, rápidamente, mañana este libro se podrá convertir en texto. O en referente. Sí. Entonces, ante esa situación, usted, que ha sido un hombre que ha estado ligado, incluso desde antes de su vida militar, a la educación, de una u otra forma, ¿cómo vamos a enfrentar el tema del texto educativo en la República Dominicana? Fíjate, yo quiero señalarte que el texto ha sido, sobre todo el texto histórico, ¿verdad?, que es mi especificidad. Yo creo que en un lapso importante ha sido desnaturalizado. Yo creo con un interés político importante. No a favor de los intereses nacionales, sino en contra de los intereses nacionales. Pero a mí no me gusta hablar del texto, que es una realidad. Ahí aparecieron muchísimos textos que están siendo desechados en este momento, de administraciones, que surgieron administraciones anteriores, etcétera. Pero yo pienso que lo que hay que ponerle especial atención es en los programas de historia, que es la que traza la política precisamente, y que se refleja en los textos de nuestro Ministerio de Educación. Yo pienso que hay que ponerle, para no distorsionar, y sobre todo para que la historia sirva en su papel fundamental, que es servir de referente a las nuevas generaciones. De hecho,
que quizá por razones cronológicas nosotros conocemos bien, manejamos bien, pero que para las nuevas generaciones son totalmente sucesos, como tú dices, no especificados bien. O sea, no hay conocimiento. Y entonces eso le hace un grave problema para la continuidad de lo que yo podría llamar el espíritu nacional, que está basado en nuestra historia, en los avatares de nuestra historia, y en la constancia del pueblo dominicano en todas sus épocas, que esa ha sido la obsesión del pueblo dominicano, una obsesión sagrada en base a su heroísmo de mantener la identidad nacional, nuestra identidad nacional, que en nuestro caso solamente hay que echar un vistazo a cualquier texto de historia que no sean los nuevos para darse cuenta de lo que le ha costado al pueblo dominicano, no solamente su gentilicio como tal, sino también su derecho a ser un país libre e independiente. Yo creo que esa es la gran preocupación que debe, y no prestarse a distorsiones de ningún tipo, Y entonces, por ahí, tenemos que llegar necesariamente, mi amigo, al problema que tú has mencionado también del tema haitiano. El problema del tema haitiano, como en todas sus vertientes. Antes, general, permítame, antes de señalar, de entrar al tema haitiano, hacerle una pregunta. Sí. Mire, yo he llegado a la conclusión, buscando dentro de mis inquietudes y todo, de que la historia dominicana, tal como usted señala, ese referente magnífico que tenemos, que muchas veces lo despreciamos. Sí. Los dominicanos, en sentido general, desde la primera república hasta hoy, usted lo encuentra casi en todos los movimientos progresistas en otros países. Sí. Es decir, el dominicano tiene sentido de una historia progresista, sí, en cierto orden. Usted es miembro de la academia y dentro de esa situación, usted podría ayudarnos a que, o sea, ayudar a la sociedad dominicana a que en algún momento se cree una especie de comité permanente para el estudio de la historia, para un estudio crítico a la historia y aprovechar para desechar una serie de textos de algunos escribidores que no tienen ningún crédito. Sí, bueno, pero fíjate, la gran paradoja es que eso existe. Eso existe. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya yo te dije que era una labor fundamental del Ministerio de Educación. Pero también uno de los papeles fundamentales de eso que tú has dicho, y has señalado muy bien, es la misma Academia Dominicana de la Historia, que debe tener, por lo tanto, una incidencia fundamental en la elaboración de esos textos, cuidando mucho que el sesgo que hablamos fuera de cámara, o del sesgo político, no trascienda precisamente en ese cuidado. Yo creo que la Academia Dominicana de la Historia, como es en esencia, deben ser un centinela de que la historia, nuestra historia, refleja lo que tú estás diciendo. Y no se pone la misma academia en una posición, sin quererlo, como dice, en una posición muy elitista para permitir el debate popular. Bueno, pues yo creo que el papel de las élites no es desechable si están en lo correcto, porque sería admitir que el mismo trabajo de la historia representa, estoy hablando de los historiadores, de los historiográficos, representa precisamente... Meta a los escribidores ahí. Sí, bueno, los escribidores siempre lo vamos a tener, porque, bueno, como tú llamas, ¿verdad? Pero yo pienso que esa es la labor de los distinguidos miembros. Vámonos a Haití, por una razón. Tenemos dos temas que quisiéramos abordar rápidamente. La seguridad en la República Dominicana en este momento. ¿Hacia dónde vamos y cuál es la amenaza de la situación de la seguridad ciudadana, por un lado, y la situación haitiana, que es un debate permanente con la República Dominicana? Bueno, lo primero que yo te quiero decir es hablar del tema por la importancia vital que tiene
para la existencia de la República Dominicana. Es el tema haitiano. Tú hablas de amenaza. Yo no creo que sea una amenaza ya. Yo creo que estamos en la ejecución de los acontecimientos. La República Dominicana está ocupada, no amenazada, por una migración ilegal, que necesitaríamos 2 o 3 programas para decir sus razones y su trascendencia. Yo creo que en el mejor de los casos, si hay 3 millones de inmigrantes ilegales en la República Dominicana, eso representa la consultación desde que hace años se hablaba en la República Dominicana, cuando el problema de los baseros, de una invasión pacífica. Yo creo que uno de los principales problemas, siempre desde el punto de vista histórico, es que con otros medios los haitianos lograron ahora lo que no habían podido lograr nunca en sus invasiones militares. Desde el 22. No, desde antes del 22. Estamos hablando desde la existencia misma, posterior a la independencia haitiana, las invasiones que se produjeron, las continuas invasiones. Y entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Y lo peor aún, más allá de cualquier referente ideológico. Óyeme, lo que está pasando es que esa invasión de los inmigrantes ilegales que están usando como arma el elemento demográfico, el elemento poblacional, con sus consecuencias, se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Una democracia que en 62 años se ha ido construyendo. No tenemos una democracia perfecta, claro que no, pero las cosas han cambiado y tú lo sabes muy bien, por donde tú te desarrollaste en el pensamiento. Y yo pienso que eso es lo que está en peligro, realmente, más allá de cualquier otra consideración. Porque yo considero también, eso considero contigo como corolario, de que el problema haitiano es un problema fundamentalmente económico, ¿verdad? Pero que lesiona gravemente el interés nacional. Entonces, yo te digo que desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, es muy claro demostrar lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, cuando hablo de que se está tragando los frutos de la democracia dominicana, de la construcción de la democracia dominicana, solamente hay que ver claramente cómo está impactando el asunto de la sanidad médica, de la ocupación de las maternidades y de los centros hospitalarios, cómo está afectando gravemente. Hay gente que habla de que un 30%, yo creo que más, del presupuesto de salud se va en esas atenciones. Y por el otro lado también hay muchas implicaciones, lo que es en el mercado de trabajo en la República Dominicana. Mira, es difícil tú no encontrar en la actualidad, en la capital, y en otras partes del país también, pero sobre todo en la capital, que es lo que vemos diariamente. Vemos los heladeros, los fruteros, toda la mayoría son haitianos. Otro sentido más alarmante, el problema de la seguridad de los apartamentos y todo lo demás, que está en manos también de los haitianos. Hay gente que habla de hasta infiltración en las Fuerzas Armadas de personajes. Si yo fuera un estratega haitiano que tuviera la oportunidad de todo, usted, claro, eso dicho, usted sabe en qué sentido lo digo, pero yo podría organizar una acción militar. Claro. En ese caso oportunista, porque déjame decirte un señalamiento. Mi apreciación es que Haití ya no es un estado fuñido, un estado fallido, no lo es. En Haití no hay estado. O sea, eso se parece mucho en todas sus dimensiones, precisamente a Somalia, ¿verdad? Lo que ha pasado en Somalia en los últimos 20 años. Es lo que ha pasado, lo que está pasando en Haití. El Estado ha perdido sus atributos. Entonces, si llegamos por ahí, y es algo que han dicho los dirigentes dominicanos políticos, entre el principal, el presidente Fernández,
cuando se ha visto en el rasero, puesto en el rasero sobre sus gobiernos anteriores, él dijo claramente una observación muy interesante, no solamente comunicador, sino como articulador del pensamiento político. Entonces, bueno, yo durante mi gobierno, yo me encontraba interactuando con un Estado fallido, pero es que el Estado en Haití no existe. Si es así, entonces no se puede explicar, no podría, donde no hay Estado, no es probable articular la amenaza que nosotros le atribuimos. Eso es parte del problema y más grave aún, porque eso viene del extranjero, eso viene básicamente de la diáspora haitiana que quita y pone gobierno haitiano, porque es una diáspora en Canadá y Estados Unidos bien establecida. Bien establecida. Bien fundada. Y sobre todo con el interés indiscutible de las del potencias. Pensamiento de la potencia. De la potencia, ¿verdad? Pero cuando hablamos del sistema internacional hay que tener cuidado. Muy sí, claro. Porque el sistema internacional son 3 países a la vista de ellos, que es Estados Unidos, Canadá y Francia. Y yo creo que Francia en menor medida, ¿verdad? Lo más agraviado, en cierto modo, o agraviado no, porque en definitiva ahora, a ellos les corresponde. Y ahí recaemos sobre tu observación de que el problema es económico. El problema es económico. Y no es un secreto ya, no es un secreto. Se expresan claramente las situaciones. Mira, yo pienso que hay un proyecto económico que habla básicamente de convertir en toda la isla en un almacén, en una factoría y en un almacén de mano de obra barata. Y en eso participan tus grandes amigos, y es una broma cuando hablo de grandes amigos, de la burguesía nacional, de lo que yo llamo los ricos dorados. También otros factores, el sistema internacional, esa diáspora haitiana, pero hay otro problema también que es más grave, que no debe ni puede participar el Estado dominicano en una situación que es subversiva. Y te voy a explicar por qué es subversiva, porque subvierte su propia ley. Si el Estado hace eso, si el gobierno hace eso, está subvirtiendo su propia ley. Y las leyes de nosotros, mira, nosotros somos un país con muchas leyes, muchas de ellas vírgenes, porque son intocables, intocadas. Hay muchas leyes de esas que ni siquiera, no sé cómo está la relación ahora, y no me gusta hablar de lo que yo no sé. Muchas de ellas no tienen ni siquiera reglamento al día de la fecha. Entonces, yo lo que te digo es que esa situación haitiana tiene un alcance mayor al que nosotros, pero no es que va a venir, es que está haciendo. Mira, el presidente de la República muchas veces ha dicho, don Luis Abinader, ha dicho que no se puede resolver el problema haitiano a costa de la República Dominicana. Pero es que eso no va a pasar, es que eso está pasando ya, ¿verdad? Por la presión de esa migración ilegal indiscriminada. Bueno, claro, estamos presionados por el tiempo porque usted tiene otro compromiso, pero quisiera ya muy brevemente que usted nos dijera por qué Leonel Fernández y por qué el país no está condenado a buscar soluciones que sean de otras características. Es decir, nosotros estamos en 60 y pico años de democracia, como usted dijo, pero nuestra democracia ha sido muy débil, muy débil. Yo por eso atribuyo y hablo de usted me lo rebate desde el punto de vista intelectual y se crea de la reforma de la Constitución, porque yo veo buscar una mezcla entre lo que ahora se está manifestando en El Salvador, por razones que crecieron involuntariamente, y fíjese lo que estamos planteando. Entonces, me gustaría muy rápidamente ya que usted me sintetice eso. Sí, mira, lo primero que yo te debo señalar de forma muy importante, el presidente Leonel Fernández, no te lo inventaste tú, ni me lo inventé yo, ¿verdad? Ha sido un mandatario elegido por el voto popular 3 veces. Y hay que señalar que en la segunda vez vino desde la oposición, donde no cabe aquello del uso y abuso de los recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, lo que eso presupone es una cantidad de experiencia muy importante,
además de otras cualidades que tiene él, ¿verdad? Y además también de que tú no puedes plantear la necesidad de Leonel Fernández sin ver el cuadro general, aparte de sus cualidades. Es un comunicador, quizás uno de los mejores comunicadores, claro, que no habla nunca de más ni de menos, sino lo conveniente y lo pertinente. Eso hay que reconocerlo. Y además, en base a esa experiencia, pero como valor innato, pienso yo, es un visionario. Porque fíjate que si tú estudias las veces que fue presidente, esas 3 veces que fue presidente, en la primera vez creó las condiciones de empeño favorable, como decimos los guardias, para lo que va a pasar, lo que iba a pasar después en cuanto a su gran obra de gobierno, etcétera. Y en cuanto a la actualidad, no podemos separar esa situación de una serie de factores que hay que reconocer y que están sobre el tapete. La primera de ellas, te lo voy a analizar ya finalmente. La primera de ellas son las expectativas defraudadas del llamado cambio, que más que el cambio se ha constituido en el nombre del gobierno, ¿verdad? El gobierno de cambio, porque el cambio no se ha producido y ha decepcionado a muchísima gente. Esa es una, pero tú hablaste de 2 cosas importantes, ¿verdad? Que lo dijiste antes, pero yo te lo voy a traer por los cabellos ahora para poder concluir mis apreciaciones. El gran problema, yo diría que antes yo pensaba que eran 4 cosas. 4 cosas que está sufriendo la población, no la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo es un vehículo sobre esos problemas graves. La primera es el problema, tú lo dijiste, de la seguridad ciudadana. De la seguridad ciudadana. Si tú estudias las encuestas, inclusive las mismas encuestas esas que yo considero tramadas, bueno, tú vas a ver que eso corresponde a casi un 70%. Lo dicen las encuestas de preocupación del pueblo dominicano. No es una abstracción, no es un discurso político de la oposición. Y el otro es el alto costo de la vida. Yo recuerdo una frase de un poeta marxista brasileño, que él decía que la libertad, que es uno de los logros de esos 62 años, sin pan, es una flor que nace de un sepulcro. Bien, general. Sí. Vamos a tener, por el hecho de, tenemos un set, que ojalá si usted quisiera quedarse, pero ya tenemos, usted nos dijo que tenía un compromiso. De todas maneras, vamos a una pausa. Si nos regala unos minutos más, venimos con usted. Claro. Unos minutos más. Exactamente. Señor director. Hola, mi nombre es Jimmy Gibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones,
otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. ¡Hola! Llegué al Merca Santo Domingo para hacer mi compra del fin de semana. ¡Cáeme atrás! Le llegaste. Con poco dinero el carrito se va. Full de todo. Bien, señores, continuamos conversando con el general Soto Jiménez, que lo hemos robado. Él vino por un tiempo muy limitado, pero no hemos robado unos minutos más para continuar. Usted tenía un tema sumamente interesante, por eso le pedimos esos minutos, sí, sobre el tema del conflicto, que no se trata de amenazas, sino de hechos. Estamos envueltos en la, como dicen, en la pata de los caballos, pero son caballos demasiado grandes, sí, porque aquellos caballos eran mucho más diminutos, ¿no? Claro, yo te decía que lo importante, lo más importante y grave a la vez, es que las potencias pueden tener sus articulaciones en base a sus intereses. Y yo digo que en lo que es en el sistema internacional, supuestamente todos los países son iguales en el sistema internacional, supuestamente, sí, que no es así realmente en cuanto a la correlación de fuerza, pero si cualquiera puede trabajar, cualquier Estado puede trabajar con otro, cuando coincidan en sus intereses nacionales en la política internacional. O sea, yo puedo trabajar, los Estados Unidos pueden trabajar con la República Dominicana en aspectos fundamentales. Un ejemplo claro es el asunto de la droga, ¿verdad? Aparte de que ahí hay otros ingredientes importantes. Pero si te favorece a ti y nos favorece a nosotros, entonces podemos trabajar. Ahora bien, en este caso no hay convergencia posible. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus intereses, los de ellos, y nosotros tenemos los nuestros. No es un asunto ni siquiera ideológico, tú lo dijiste fuera de cámara, muy interesante, es un negocio, ¿verdad? Me recuerda aquel cantico que decía, infantil, en un plato de ensalada todos comen a la vez, y jugando a la baraja, Tim Marín, de donde, y eso aplica en cuanto a las retribuciones. Sin embargo, yo quería decirte una cosa, que si tú estudias la secuencia, no es inteligencia privilegiada, si tú estudias la secuencia de los acontecimientos diarios, tú te das cuenta perfectamente y descubres por dónde anda la cosa. Mira, hay una serie de, y te voy a decir por actualidad, por la actualidad. Yo te podría mencionar muchas otras cosas. En la actualidad tú ves que el presidente acaba de decir públicamente que no le irá bien a los que crucen la frontera. Bueno, no le irá bien porque al señalar eso el presidente está diciendo otras cosas que no dice, que yo me voy a permitir decir. Y en otro sentido, habló del muro también, de las dificultades que se ha tenido para la construcción del muro. ¿Cuál es la importancia que yo le veo a eso? El presidente en esta ocasión ha tomado el toro por los cuernos en cuanto a la línea o la intención del gobierno. ¿En qué sentido? Ya te voy a meter ahí un problema de doctrina militar. Cuando va a pasar, que siempre es doctrina, y más en esta situación de una isla pequeña compartida por dos estados con un grave entuerto geopolítico, fruto de la historia también. Entonces, cuando eso va a pasar, hace unos días, la prensa se hizo eco de que había unos observadores de la ONU, sí, ¿verdad? Cosa también que es clara porque están haciendo un reconocimiento no solamente en Haití, sino con el país adyacente que somos nosotros. Y entonces
la gente dice, bueno, pero la gente le da otras interpretaciones. Pero el presidente acaba de decir eso, que no, porque por doctrina, en ocasiones eso mismo lo ha dicho las Fuerzas Armadas, que como tú eres tan apegado a la Constitución, es claro que en ningún caso pueden deliberar. En ningún caso. Los jefes militares en ningún caso pueden deliberar según la Constitución, ni siquiera para sus asuntos internos. Bueno, pero entonces resulta que el presidente dice eso y, como yo te dije, ya descubre toda una intención de doctrina que tiene que ver precisamente con las Fuerzas Armadas. Porque cuando va a pasar una cosa así, entonces hay que reforzar la frontera para evitar que la intervención que se va a producir y que debe tener un efecto fundamental, entonces no crucen para acá. Y eso es claro, pero también claro, no solamente a los observadores, sino en la parte que corresponde al gobierno, de que no pueden cruzar allá por la presión que tengan los grupos estos que se llaman bandas, no puedan cruzar para acá. Y con el muro, ¿qué tenemos? Que el presidente ha admitido lo que se ha dicho anteriormente. No solamente que el muro va lento, sino que tiene dificultades de otro tipo y él lo reconoce y esa es su importancia. Hubo una genialidad de Balaguer que aceptaba muchas cosas de los organismos internacionales, sí, pero no la ejecutaba. Cuando el caso, los conflictos con Aristide y todo eso, él siempre apoyaba, pero no ejecutaba, porque sabía que ese desplazamiento venía para acá. En el libro antes de sobre el doctor, eso está claramente explicado, porque todo el mundo, fruto del discurso de los años 70, Balaguer era un instrumento a la luz de mucha gente. Cuidado que llegó un balaguerita aquí. Sí, no, precisamente de los Estados Unidos. Y yo pienso que eso no es verdad. Fíjate una cosa, Balaguer circunstancialmente jugó eso dentro del problema de la Guerra Fría. Jugaba de noche y jugaba de día. Sí, Balaguer fundamentalmente era Balaguer. Así y jugaba a sus intereses políticos que en algunos momentos coadyuvaban al interés nacional. Finalmente, general, ¿por qué Kenia? Yo creo que Kenia pues, se ha clamado muchas veces por una intervención, en algunos casos sectores que son contradictorios al discurso, a la discursiva de la Guerra Fría, sobre todo, ¿verdad? Que ya pasó, está muy bien. Pero fíjate, yo pienso que ojalá, y te estoy usando una palabra de origen árabe, el ojalá que la medicina no sea peor que la enfermedad. ¿Tú sabes por qué? Porque yo hablo de calidades. Y yo no hablo de calidades regionales ni calidades raciales, yo no hablo de eso. Yo lo que hablo es que yo haya investigado, que yo sepa, la policía de Kenia, sin daños a terceros, no es una policía que tenga el peso debido, la calidad para ese tipo de intervención que podría, por una serie de razones imperables. Pues, sin embargo, el deseo nuestro es que funcione esa medida, que no es otra, y es lo grave, que una articulación para que las potencias negocien sus intereses geopolíticos. General, sí, muchísimas gracias, sobre todo por ese sacrificio que ha hecho de venir tan temprano. ¿Usted se levanta temprano? Bueno, eso es un problema que viene del ejército. Yo mi hora de levantar de las 4:50. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar para regalarle un libro de esto a uno que siempre vive despotricando, que es no quiere saber de la historia ni nada de eso. El programa que sigue, que es un buen programa, pero nunca tan bueno como Sentido Común. Está bien. Eso, bueno. Miguel Gil está ahí. Le vamos a regalar un libro para que se instruya sobre los temas históricos. Y yo lo hago con mucho gusto porque conozco su trayectoria. Sí, Miguel Gil es un hombre que tiene aquí un programa que se llama Momentum. Está bueno, tiene un buen nombre. Sí, así tiene un es, buen nombre. Sí. Sí. No se define bien, porque el Momentum es como la noche al amanecer, ¿verdad? Sí, pero el momento es valga la redundancia, es el momento
preciso. Exactamente. Y explica, el cambio. explica no solamente una razón de tiempo, Así es una circunstancia de otro tipo, Es situacional. Juan Peña Gómez siempre decía que la parte más oscura de la noche era cuando comenzaba a amanecer. Pero eso lo dijo el campesino dominicano de hace tiempos inmemoriales, que decía, nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Así es. Bien, una vez más, señores, la gracia al general Soto Jiménez, y ustedes estarán en cualquier otro momento. Vamos a convocar cuando el general es siempre bienvenido. Ojalá quiera en algún momento que hagamos una sesión de los dos programas. Miguel se presta para fundir los dos programas, pero claro, para que hagamos un evento histórico, una con mañana mucho gusto, con mucho gusto. Bien. Ha sido, señores, aprobado. Gracias. Ha sido una presentación más de sentido común. Esperamos que ustedes, tal como nosotros, se hayan sentido satisfechos. Hasta mañana.